Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Recuerden las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros en Twitter y en Facebook. Estamos como Miosotis Grullón. Principalmente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Todo lo que nosotros hacemos aquí, usted lo verá en diferido y lo puede ver en diferido inmediatamente en nuestra cuenta en YouTube. Usted entra a Miosotis Grullón, se suscribe primero, por supuesto, y luego le da seguimiento a todo el contenido del programa. Nos sentimos súper contentos como equipo de trabajo en esta oportunidad porque tenemos el gran chance y la gran oportunidad de compartir con él un profesional de primer orden, abogado penalista, catedrático, ex fiscal, y para nosotros nos prestigia su presencia aquí en el programa, el doctor Fabián Melo. Nuestro cariño de siempre para usted, doctor. Muchas gracias y siempre a tus órdenes. Estoy aquí para servirte a ti y a tu público, que sé que te sigue mucho. Doctor, tenemos que poner sobre la mesa este caso, el caso Odebrecht. Desde hace muchísimo tiempo, nosotros como país y como nación hemos estado como en un momento determinado como con esperanzas y en otro decimos de que no, posiblemente eso no vaya para ninguna parte, y más cuando hemos visto personas experimentadas en la materia que han dicho de que con lo que se tiene ahí eso no va para ninguna parte. Hemos visto realmente el seguimiento de casos en otros países y cómo se ha llevado a la justicia inmediatamente a la gente que se señala, y han caído hasta presidentes y expresidentes de esos países. En el caso de la República Dominicana, en este momento crucial donde estamos ahora mismo y que hemos visto las declaraciones hace varios días de Dantas Becerra, ¿qué podemos nosotros esperar como sociedad dominicana de los resultados en el tribunal? Fíjate, desde que se inició el caso, nosotros hemos emitido opiniones en relación a las falencias investigativas que tiene el proceso, porque para que los televidentes puedan entender, lo que no son abogados, si usted es acusador, un querellante, un fiscal, y lleva un proceso al tribunal, tiene que producirse una ecuación, que es la siguiente: tiene que haber una conducta configurada, tiene que haber una prueba y tiene que haber una norma que subsuma esa conducta. O sea, tres cosas tienen que darse. En el caso de Odebrecht se ha cuestionado que esa prueba que vincula esa conducta que se ha configurado está un poco débil, está un poco floja, porque en principio la gestión anterior cifró mucha esperanza en lo que son las delaciones premiadas como prueba vinculante con los sobornos, las delaciones premiadas que se dieron en Brasil. Y hay que hacer un paréntesis en ese punto. La procuradora actual, en su momento, siendo jueza de la sala penal, cuestionó esa prueba desde su rol de juez. Hizo un distanciamiento entre los demás jueces y emitió un voto disidente, es decir, discrepó de los demás jueces y razonó de manera diferente. Siendo así las cosas, nosotros mantenemos nuestra posición de que el caso es débil en materia probatoria. En principio, cuando lo dijimos, estaban los 14, luego excluyeron 8, es decir, seguimos teniendo la razón. Y ahora en este caso vemos que el testigo, que el Ministerio Público ha dicho que su declaración ha sido devastadora, ha señalado 3, y en septiembre, en una entrevista que nos hicieron, nosotros mencionamos esos 3. O sea, nosotros seguimos teniendo la razón. Pero en sentido general, ese testigo nosotros pensamos que es un testigo de referencia para enervar, para debilitar, para destruir la presunción de inocencia de un imputado. Se necesita más, porque ese testigo, Dantas Becerra, no es un gerente, un ejecutivo con responsabilidad corporativa de Odebrecht. Dantas Becerra es un abogado corporativo que pertenece al área internacional de Odebrecht y que se ha especializado en lo que son los conflictos de intereses. En este país no se presentan ese tipo de conflictos, por eso él no tuvo mucho laborantismo en República Dominicana. ¿Dónde ha tenido laborantismo? En Argentina, en Brasil y en otros países que sí se dan ese tipo de litigio. Él no tiene responsabilidad corporativa, por lo cual
no tuvo contacto con la entrega de esos sobornos. Quienes tuvieron contacto con eso fueron otros gerentes que hicieron ya su acuerdo de delación premiada. Entonces no es válido. Claro que es válido, aquí no hay tacha de testigo, todo lo que él diga es una prueba que en su momento el tribunal la va a valorar en su justa dimensión, en función del valor que poseen. ¿Y qué tiene que sustentar lo que él dice? Porque dicen muchos abogados que una cosa son las palabras que se digan y que eso no vaya acompañado ¿cómo es que dicen ustedes los abogados? De prueba, de pruebas. Sí, mire, el testigo... Es decir, cuando él habla del dinero, doctor, cuando él habla del dinero y que sí, que se entregó sobornos para que se puedan adjudicar obras, ¿cómo debe sustentarse eso, lo que él está diciendo? El Ministerio Público cuenta con documentos que contienen informaciones sobre las transferencias que recibieron algunos de los imputados, y eso está en el expediente. Por ejemplo, las transferencias que recibió Rondón, ahí están. Él está diciendo que esos fueron por servicio. Entonces, para poder destruir esa información que aporta Rondón como imputado, se tiene que establecer que esos pagos fueron producto de soborno por obras que Odebrecht obtuvo de una manera ilícita. Es decir, cuando una empresa va a una licitación, tiene que cumplir con norma, con proceso. Lo que se dice es que fue admitido por Odebrecht que esos procesos fueron alterados, no se hicieron conforme a la ley y que por ese proceso se pagó soborno. Entonces el Ministerio Público tiene que probar que ese dinero que recibió Rondón fue producto de ese proceso ilícito, y ese testigo hasta ahora, ese tipo de hecho no lo ha acreditado. Lo que ha dicho: esos imputados recibieron dinero, pero eso lo puedo decir yo y lo puedes decir tú. Cualquiera puede decir eso. Lo de mentir en medio de un proceso, lo hemos visto con mucha frecuencia y cómo lo admiten los abogados, pero en el plano internacional, cuando uno le da seguimiento a cualquier tipo de juicio, uno no ve que hay penalidades para eso. ¿Por qué aquí eso se pasa por alto? No, lo de mentir, yo pienso que sería un riesgo decir que ese testigo está mintiendo. Yo lo que he dicho y reitero, que él está siendo portavoz. Él no tuvo conocimiento a través de su sentido. Sus sentidos no percibieron directamente la información que él está dando, la recibió de otros, porque él es abogado de esa firma. Se la dio la empresa, se la dio a alguno de los que sí tuvo contacto con eso, soborno, y él lo está transmitiendo como representante de la empresa y como firmante de un acuerdo que hizo la empresa. Yo no he dicho que él ha mentido. Ahora, en caso de que lo haga, pues hay sanciones para eso. Está la conducta del perjurio, porque él se juramenta antes de declarar. Es el caso diferente si fuera el imputado. Todos los imputados que están ahí se pueden sentar a hablar la peor mentira que ellos entiendan, y por eso no tienen sanción. Que es todo lo contrario, para que la gente que nos está mirando entienda este proceso. En el caso de la espera, de los procesos para finalizar todo esto, ¿de qué tiempo podríamos estar hablando? Ese caso puede prolongarse quizá una 4 o 5 audiencias más, porque hay muchas partes. No más partes. de ahí, doctor, no más de ahí. Yo pienso que con 5 audiencias más ya ese caso debe concluir. Hay un principio que se llama el de inmediación, que rige todo el proceso, y otro que se denomina de concentración, que son esenciales y vitales para que los jueces puedan tener control del proceso. Y si un juicio se prolonga por mucho tiempo, hay cosas que se dan en el juicio que pueden ser afectadas, porque usted estar pendiente de un proceso y manejar todas las aristas de un proceso en un tiempo muy prolongado es muy difícil. La concentración del proceso indica que el juez debe tener control de cada movimiento que se dé en ese juicio. Si se prolonga mucho, quizá no haya una decisión muy ajustada y bien razonada en función de todo lo que se discutió ahí. ¿Qué debe tener en cuenta el Ministerio Público para que realmente pueda lograrse sanciones en torno al caso? El Ministerio Público, yo dije hace unos días, que al tener una gran responsabilidad cuando acusa, si él tiene todas sus pruebas, es como un capitán de un barco que va
viento en popa, cuando tiene todas sus pruebas. Cuando hay falencia, que es mi opinión, como se presentan en este caso, el barco puede zozobrar, pero si usted es buen abogado, como son esos fiscales que están ahí, tiene que buscar una tabla de salvación por si el barco zozobra. Entonces me parece que lo que han hecho con estos testigos, especialmente con Dantas Becerra, es una especie de tabla de salvación, porque eso lo hace cualquier buen litigante, y ellos son buenos litigantes. Se están convirtiendo un testigo de referencia prácticamente en un testigo que está aportando una información directa, y eso se logra con una gran audacia, con una gran capacidad técnica. Pienso que hay que darle el beneficio a esos fiscales que han demostrado que tienen mucha capacitación, pero me parece que para lograr enervar, repito, la presunción de inocencia de esos imputados se requiere algo más. Con eso no basta. El caso de Dantas Becerra mencionar a Víctor Díaz Rúa, a Rondón y a Pitaluga. Dice entonces que los demás que están ahí no tienen absolutamente nada que ver con el caso de Brecht. Es que es muy difícil probar la conducta de soborno, porque el soborno tiene, es como si se diría, como un adagio cornuto, o sea, tiene dos cuernos, hay un sobornante y hay un sobornado. Si el sobornante usted no puede describirlo de una manera precisa, quién es el sobornante, cuándo entregó el soborno, bajo qué modalidad lo entregó, entonces es muy difícil que se pueda configurar esa conducta de soborno. Ahora bien, el tema del enriquecimiento sin causa, que es uno de los elementos que está ahí como conducta, y el de lavado de activos, probablemente sean los que al final tiendan la alfombra de la barra acusadora, porque si usted tiene un gran cúmulo de dinero y ocupó una función pública y usted no la puede justificar, obviamente que estamos ante un enriquecimiento sin causa. Ese es uno de los elementos que más ayuda al Ministerio Público, pero el tema del soborno está muy flojo, lo veo sumamente flojo. En el caso de lo que nos compete, todo eso habría que probarlo mostrando transferencias, porque de alguna manera se entregó el dinero. Sí, pero no solo con la transferencia, y soy específico en esto. Rondón, ya dijo Dantas, que lo escuché ahí, era un representante comercial. Si usted es un representante comercial de alguien, se supone que usted recibe honorario por ese servicio. Sí. Ahora, que él le agregue a eso, que aparte de ser representante comercial, la empresa lo utilizaba para canalizar pagos ilícitos del departamento estructurado, pues usted tiene que aportar esa herramienta, ese elemento, porque con usted decir que recibió una transferencia no es suficiente para probar el soborno. ¿Qué tan factible? Porque uno escucha a tanta gente hablar cosas, y yo, como usted es un experto en la materia, quiero ponérselo aquí sobre la mesa para que la gente se oriente y no se lleve de tantas cosas que se dicen. Cuando aquí se dice, bueno, si hay una sentencia y se logra Ángel Rondón, Pitaluga, Víctor Díaz Rúa y cualquier más que pueda agregarse, ¿eso necesariamente implica al gobierno de turno de donde se hicieron esos negocios y esas transacciones que haya que llamarlo, o no necesariamente? ¿Al gobierno actual? No, al gobierno de turno en ese momento, porque Víctor Díaz Rúa, en ese momento, el PLD estaba en el poder. Sí, el gobierno en sentido abstracto implica muchas cosas, porque creo que hace varios días dije que se me hizo una pregunta si el presidente de turno podía ser citado, y nosotros le aclaramos que no podía, sino que debía ser citado. ¿El presidente de turno quién? Danilo Medina, Danilo en ese Medina. momento, y Ajá. lo dijimos porque un presidente tiene potestades constitucionales, y un presidente tiene responsabilidades como jefe de Estado, pero también tiene responsabilidades como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno, un presidente debe de ejercer control, y hay cosas que se dan en su entorno que debe prácticamente asumirla y que conllevan responsabilidad como jefe de gobierno. Partiendo de ahí, yo he dicho que en materia penal usted
responde por sus hechos personales. Es un tema de responsabilidad individual, la responsabilidad penal, pero si hay situaciones que usted estaba llamado, que era una potestad constitucional, usted ejercer control sobre ella, pues el Ministerio Público está en el deber de citarlo para ver cuáles fueron las situaciones que se dieron ahí y si él está involucrado en eso, porque obviamente que eso era una potestad constitucional y él no cumplió con ella. Aunque los imputados no lo mencionen. Aunque no lo mencionen. Para concluir el proceso, habría entonces que seguir invitando personas para interrogarlas. Claro, porque por ejemplo, el presidente como jefe de gobierno tiene una potestad de solicitarle al Congreso que le apruebe ciertos contratos y ciertos acuerdos. Y el presidente de turno en ese momento le solicitó al Senado que le exonerara los impuestos de Odebrecht. Hay que ver por qué él solicitó eso. Y solicitarle una exención impositiva de una obra de 2.000 millones de pesos, eso implica muchos millones de dólares. O sea, hay que ver bajo qué parámetro se dieron esas situaciones. Que en ese momento entonces también habría que llamar al expresidente del Senado de ese gobierno. Si el Ministerio Público entiende. Lo considera pertinente. Exactamente. Y habría también que llamar al ex procurador general de la República en su momento. Bueno, yo pienso que hay investigación en curso en su contra. Lo que yo he dicho que las que han salido a relucir de manera pública lo que conllevan son sanciones administrativas porque constituyen falta, no infracciones penales. Lo que se está debatiendo, por ejemplo, en relación a los archivos, que se dice que a él se le está investigando por eso, pienso que ahí no podría haber una configuración de una conducta penal per se, sino una falta administrativa que pudiese conllevar una sanción administrativa. Ah, que no necesariamente tiene que ser si es sobre los archivos. Si es sobre los archivos. Pues hay mucha gente dice, el archivo por situaciones y que se tomó una decisión. Ahora eso puede dar pie a una infracción penal, porque imagínese, yo estoy investigando un caso y para yo archivarlo recibo algún regalo, algún soborno para hacerlo, y ahí sí hay una infracción penal. Pero si se dio como una acción propia de la función, pues eso es una falta administrativa. Lo que acarrea con la Cámara de Cuentas, que va asociado, porque ahora se está interrogando al presidente de la Cámara de Cuentas y a varios de sus miembros, y están tirándose la bola unos con otros, y dice el Ministerio Público, asociación de malhechores, tapar un sinnúmero de informaciones, de realizar auditorías y realmente no dar los resultados ni darle seguimiento a los mismos cuando existían supuestamente casos dolosos. En ese sentido, ¿qué tipo de penalidades serían? Bueno, aquí hay debilidades en el plano de lo que es la regulación de normas. Nosotros tenemos una legislación penal muy antigua. Nuestro código penal es un código napoleónico. Me parece que a nivel de Latinoamérica somos el único que subsiste con la misma normativa que se aprobó hace más de 200 años. Ahí hay figuras que todavía nosotros no la hemos ensanchado y que ahora son de un tema de discusión como ese, por ejemplo. Aquí se está hablando, el Ministerio Público está hablando de obstrucción de justicia. Usted busca el Código Penal en todos sus articulados y no va a encontrar eso como un tipo penal. ¿La obstrucción de justicia? No es un tipo penal claramente definido en el ordenamiento penal por lo muy antiguo que es nuestra legislación penal. Ahora bien, la ley orgánica del Ministerio Público en su artículo 12 trata de configurar esa conducta, pero de una manera remisiva. Y el artículo 12 remite que se puede procesar a una persona por obstrucción de justicia y remite al artículo 188. Nosotros hemos dicho, de manera técnica, que hemos analizado esa situación, que ese artículo debió remitir al 126, que configura lo que es la prevaricación, que es cuando un funcionario incurre en una falta que conlleva una sanción penal de reclusión mayor, es decir, una sanción penal de una conducta criminal, porque por un delito, por una contravención no se incurre en prevaricación, pero si es un crimen, es una prevaricación. En este caso se trata de una conducta que puede ser sancionada con una pena de reclusión, por lo que es un crimen, y entendemos que se trata de una prevaricación en caso
en caso de que el Ministerio Público pueda probarle esos hechos a los miembros de la Cámara de Cuentas, que entiendo que sí, que hay mucho mérito en lo que están diciendo. Cuando uno tiene, doctor, todo esto sobre la mesa, uno dice, bueno, vamos a tener que luchar sobre la base de que cada cosa se vaya colocando en su lugar. Usted, como abogado, penalista, con toda esta experiencia que tiene, deberíamos nosotros que estamos iniciando un año ahora, trabajar sobre la base de cambiar cuáles cosas dentro de la legislación nuestra. 3 aspectos, vamos a mencionar 3. Bueno, en el día de ayer se dio a conocer un decreto por parte del presidente para designar abogados que puedan recuperar los robados. Sí. Pienso que ya el gobierno no es un gobierno, si se quiere, de inauguración. Ya el gobierno pasó la franja de los 100 días, que son más de 3 meses. El gobierno debió de inaugurarse con un paquete de medidas anticorrupción como se ha hecho en otros lugares. 3 cosas, por ejemplo, para el gobierno arrancar a recuperar los robados necesita una ley de extinción de dominio. ¿Qué es una ley de extinción de dominio? Es una ley que le da facultades a los órganos persecutores de atacar el patrimonio de una manera distinta a lo que es la persecución penal, y se construye una norma para que de una forma sumaria, acelerada, usted pueda quitarle el control del patrimonio a los que ha incurrido en hechos de corrupción. Pero no solamente eso, el gobierno necesita también una ley de crimen organizado. ¿Por qué necesita una ley de crimen organizado? Porque a través de esa legislación puede crear figuras que nosotros no tenemos, como esa de hacer acuerdo con los que cometen actos de criminalidad organizada, entre ellos de corrupción, y poder entonces, ¿cómo decir?, empatar con lo que es la figura constitucional de no autoincriminarse que nosotros tenemos, y que en Brasil eso se resolvió mediante esa ley. Es decir, ahí hay 2 cosas, ¿verdad? Pero entonces la tercera es que el gobierno necesita urgentemente la creación de la figura de lo que es el Ministerio de Justicia. ¿Por qué necesita un ministro de Justicia? Porque si el gobierno de manera directa enfrenta la corrupción con personas que están vinculadas a la política o a su partido, entonces se va a ver como una persecución política. Si el gobierno no distancia un poco lo que es la función del gobierno central con la persecución de la corrupción, se va a ver que tiene un matiz político esa actitud. Por lo que entiendo que es urgente que el gobierno defina una política de persecución que pueda distanciarse un poco de lo que es la actividad política, porque si se vinculan ambas cosas, puede fracasar la persecución de la corrupción. Es decir, para lograr esa parte, tendríamos que tener un ministro de Justicia. El ministro de Justicia sería un órgano que la sombrilla de todos los órganos técnicos del gobierno central que se dedican a inteligencia y a investigación. Por ejemplo, en Brasil, el ministro de Justicia dirige la Policía Federal, dirige órganos de investigación. Entonces, en Costa Rica también, que está ahí cerquita. ¿Y no podría el presidente decir que esos que nombró ayer por decreto serían que van a realizar esa función? Es que tiene que crearse esa institución, porque lo que va a hacer el gobierno es contratar abogados. Por ejemplo, imagínese, mañana cualquier abogado notorio de experiencia penal que haya tenido una militancia en el PRD antiguo, en el PRM, puede ser contratado. ¿Y qué van a decir los PLDistas? Bueno, contrataron a ese para perseguirnos a los PLDistas. O sea, no es cuestionando, yo elogio la decisión del gobierno. Pero si lo hace también, la elogio y la defiendo y la apoyo porque es correcta. Y si lo hace así, nombrando a un ministro de Justicia, ¿no se pudiese pensar lo mismo dependiendo de la figura que se escoja? No se piensa lo mismo, porque es que se va a dirimir de manera institucional. O sea, la cosa se le va a atribuir a una institución que tiene esa función y que tiene esa potestad. Ahora mismo, quien lo está haciendo es el presidente de la República por decreto. O sea, son cosas diferentes. Cuando las instituciones son funcionales
y están creadas mediante un mecanismo legal, si se cumple con el rol de la ley, no se ve como una persecución política. Siempre habíamos abogado por mucho tiempo hablando de un ministerio público independiente. ¿Se podría decir que nosotros estamos en el camino de lograrlo en la República Dominicana? Yo pienso que en la primera base de lograr un ministerio público independiente está, que es la formación que tienen los fiscales y que son de carrera. Y yo he dicho que los fiscales, nadie puede cancelarlo a menos que no cometan una falta grave. En su conciencia tiene que estar eso, por lo que la primera base de la independencia es la estabilidad en el servicio. Ellos tienen una estabilidad en su ejercicio laboral, en su función, y al tener una estabilidad, pues pueden manejarse con independencia. Ahora mismo, hacia afuera del Ministerio Público, la sociedad percibe que hay una independencia plena en la primera figura del Ministerio Público, en la Procuradora General, porque no llegó ahí en la gestión anterior, sino en la gestión actual. Se asimila que en sentido general el Ministerio Público tiene cierta independencia, pero hay muchos que lo ven con ojeriza porque son ministerios públicos que vienen arrastrando gestiones del gobierno anterior, y se podría pensar que alguno de ellos puede ser influenciado por algún político de los que ya salieron del gobierno. Dos aspectos de vital importancia que al doctor Fabián Melo le preocupan del sistema actualmente en la República Dominicana. El principal es la debilidad de la Administración de Justicia Penal. Me preocupa porque entiendo que la gestión anterior debilitó la Administración de Justicia Penal, quizá porque tenía un propósito con eso, y desarticuló la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, donde la especialidad penal está muy menguada, muy limitada. Eso todo el que ejerce en materia penal lo puede percibir, y hay decisiones que se han dado en el caso de Odebrecht que nos mueven a decir eso. O sea, dato concreto, por ejemplo, el caso de Odebrecht se mantuvo en la jurisdicción privilegiada sin la mayoría tener privilegio de jurisdicción, y eso después de 2 años entonces lo declinan a la jurisdicción ordinaria, pero 2 años perdidos. Eso indica que ahí había que hacer un trabajo técnico más depurado. El otro tema que me preocupa es el tema de la confianza. Las instituciones tienen que ganarse la confianza de la sociedad. ¿Cómo una institución se gana la confianza de la sociedad? Haciendo un trabajo que esté a tono con lo que son las urgencias y las responsabilidades de las instituciones en relación a la sociedad. Por ejemplo, si el Ministerio Público hay causas probables de un hecho de corrupción y la sociedad ve que esas causas existen y el Ministerio Público se cruza de brazos, entonces pierde la confianza de la sociedad. El Ministerio Público tiene que estar pendiente de cada una de las situaciones que se producen a nivel de la criminalidad en sentido general, para darle respuesta en la medida de lo posible y tener un contacto directo con la sociedad, darle explicaciones a las exigencias sociales para que se vaya ganando de nuevo la confianza de la sociedad. Este proceso podría llevarse ¿cuánto tiempo, doctor? ¿Podríamos tener esperanzas? Pero claro, ya el Ministerio Público comenzó a ganarse la confianza de la sociedad. Lo que hay que mantener ese ritmo. Hay que mantenerlo porque eso se pierde en 2 segundos. Con un solo acto que se pueda convertir en mediático y que pueda poner en tela de juicio a esa institución, eso se pierde. Vimos hace unos días que parte de la sociedad civil fue a darle apoyo a la gestión. Y yo inclusive quise estar ahí porque entiendo que eso es correcto y que ellos se merecen ese apoyo, y desde un principio yo se lo he dado. Se merecen el apoyo de la sociedad y tienen que seguir ese ritmo, tienen que seguir ganándose el apoyo de la sociedad. Nadie desde una función pública sin apoyo social tiene éxito. Yo quiero de verdad, doctor, agradecer este preciado tiempo que usted le ha brindado a la sociedad dominicana para enterarse de cómo deben manejarse las cosas en el país. Yo le agradezco sobremanera el hecho de que usted haya
sacado un poquito del tiempo, que yo sé que lo tiene bastante complicado, para poder brindar estas informaciones que son de interés nacional. Yo de antemano, como representante de este equipo de trabajo, se lo agradezco mucho. A usted por invitarme y siempre que solicita mis atenciones, pues aquí me presento como un guardia a cumplir con ella. Gracias por invitarme, de verdad que sí. Señores, las gracias al doctor Fabián Melo, catedrático, ex fiscal, uno de los mejores abogados con que contamos en el país. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.